El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Nuevamente aparece la figura de Juan el Bautista, pero ahora dando testimonio de Jesús, presentando a Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y diciendo: Este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sobre Él ha descendido y se ha posado el Espíritu Santo, y Él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Dice Juan: el bautismo que yo les doy es un bautismo de agua, un bautismo de arrepentimiento, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es un bautismo diferente al de Juan. Es el que nos hace hijos de Dios. El bautismo de Jesús es el que nos llena de su Espíritu, y somos así, de esta manera ya, hijos del Padre Celestial. Pero, ¿cuál es la función de Juan? La función de Juan no solamente era bautizar, sino lo centra en este Evangelio como el dar testimonio. Y quiero, mis hermanos, que aquí nos detengamos un momento para reflexionar lo que es el testimonio. Sobre el testimonio, nosotros vamos conociendo en la vida cosas que suceden por el testimonio que recibimos de otros, que nos dicen cómo es o cómo fue algún acontecimiento o cómo es algún lugar. Encontraremos que el testimonio es necesario, y de ahí que buscamos quien dé testimonio verdadero. Y tengamos cuidado, porque también hay un testimonio que es falso, y dar testimonio en falso es faltar a la ley de Dios. Y hay otro testimonio que es el testimonio malo, que es un testimonio que debemos de evitar. Juan da testimonio de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y sus discípulos van a ir entonces con Jesús. Los discípulos de Juan se pasan y ahora son o serán discípulos de Jesús. Juan no los quería para él. Juan los encamina y les dice dónde está el Mesías, al que ellos tienen que seguir en adelante. Más adelante en las páginas del Evangelio
Vamos a encontrar que a Juan le quitan la vida, Herodes lo manda a decapitar, y con esto Juan también dará testimonio de Jesús, entregando su vida por haber sido fiel a Jesús. Y bien, revisemos pues el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Dios espera entonces de nosotros? Ya conocemos el testimonio de Juan. Respondió con su propia vida. ¿Cuál es el testimonio que Dios espera de nosotros? Espera el mejor testimonio, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros es en esta vida y en este momento. Yo soy padre de familia, yo como padre de familia tengo que dar el mejor testimonio. Soy madre de familia, como madre de familia tengo que ejercer y dar ese muy buen testimonio ante mis hijos. Como hijo, como estudiante, debo ser el mejor estudiante, el que consigue la calificación más alta, el que estudiando va demostrando el cumplimiento de aquello que le corresponde. Cada vez, mis hermanos, que nosotros cumplimos con lo que nos toca y cumplimos bien, estamos dando el mejor testimonio para los demás. Sin que nosotros nos demos cuenta, hay mucha gente que nos está viendo, de manera especial aquellos que son más pequeños que nosotros, y ven cómo procedemos, ven lo que hacemos, y el día de mañana ellos repetirán ese testimonio. ¿Qué otro testimonio quiere el Señor que demos? El testimonio de acuerdo al Evangelio, que empecemos a actuar como Jesús actúa, como el Señor nos lo pide en el Evangelio, como nos lo piden los mandamientos. Qué bien va a ser entonces si nosotros, de acuerdo a la ley de Dios, empezamos a actuar. Qué triste se ve cuando nuestro testimonio es un testimonio que refleja miedo, que refleja compromiso, que nos escondemos en el que pues los demás así lo hacen, yo también así lo hago. Qué mal testimonio damos cuando no nos definimos y actuamos como el Evangelio nos pide. Muchos de nosotros a veces somos así medio acomodaticios y nos acomodamos a la circunstancia o nos acomodamos al lugar, somos así como los camaleones, nos acomodamos y ahí queremos encajar. No le hace que nuestro testimonio no sea bueno, pero ahí encajamos y ahí nos quedamos. Es que yo sé que no debo de mentir, pero ¿qué tiene? Todos mienten, hombre. ¿Qué tiene? Es una mentira piadosa. Y lo hacemos y lo hacemos y según nosotros encajamos. Eso es no dar un verdadero testimonio como nos lo pide el Evangelio, como nos lo pide la palabra de Dios. Les decía que hay testimonios que son falsos. Cuando nosotros acusamos sin que sea cierto. Cuando nosotros decimos que es verdad sin que nos conste. Y a veces de esa forma hundimos a muchas personas. Y por falsos testimonios muchos están en la cárcel. Por falsos testimonios muchos han echado a perder su vida. Le hemos echado a perder su vida. Por nuestro falso testimonio dañamos a muchas personas. Las hacemos culpables de lo que no son. El mandamiento de la ley de Dios dice: no mentirás ni dirás falso testimonio. Y de eso se nos pedirá cuenta. De nuestro testimonio, si lo damos en falso, de eso se nos va a pedir cuenta. El falso testimonio a veces lo damos por rencor, a veces lo damos por fregar a alguien. Y hoy la palabra de Dios nos dice que el falso testimonio no debe de existir. Con nuestro buen testimonio vamos a acercar a muchos a Dios.
sin que nosotros nos demos cuenta. El vecino de enfrente o el de lado, hoy que nos vinimos a misa, así por la ventana nos ha de haber visto, dijo, ya se va a misa. Otra vez parece que van a misa. Todos los domingos a esta hora se van a misa. Pues tanto nos está viendo que un día va a decir, yo también voy a ir a misa. Y sin que nosotros le hayamos dicho, ve a misa, sin que nosotros lo acarriemos, sin que nosotros lo traigamos, esa persona solita se va a acercar a Dios. O un día nos va a hablar y nos va a decir, oiga, venga, sé que ahorita va usted a la iglesia, estoy pasando por una situación difícil, pídale a Dios por mí. El testimonio que vamos dando atrae a otros. Y atentos, porque nuestro mal testimonio puede alejar a muchos de Dios. Cuando nuestra conducta como hijos de Dios no es buena, dañamos y empezamos a alejar a otros de Dios. Cuentan de un sacerdote que se subió al autobús y paga su boleto. El chofer del autobús le da el cambio y va el padre y se sienta y revisa su boleto y revisa el cambio y dice, el chofer me dio 2 pesos de más de feria, se equivocó, se los voy a regresar. No, ¿para qué se los regreso? ¿Qué tanto son 2 pesos? El de la empresa de estos autobuses pues ha de ganar más que 2 pesos. 2 pesos ni figuran en lo que pierda o en lo que gane. No, pues ya, lo caído, caído, como dijo aquel. No, sí, se los voy a regresar. ¿Por qué? Porque no me pertenece, dice el padre. Total, ahí va pensando. Llega a donde se va a bajar y ahí frente al chofer decide, oiga, en el cambio que me dio 2 pesos de más, aquí tiene. Y el chofer se le queda viendo y le dice, ¿es usted sacerdote, verdad? Dice, sí. Fíjese, padre, que lo hice a propósito. Yo estoy pensando regresar a la iglesia católica y dije, voy a ver cómo procede el padre, le voy a dar 2 pesos de más. Y veo que procedió rectamente. Por un momento, dice el padre, cerré los ojos y dije, por 2 pesos puse en riesgo el regreso de un hijo de Dios a la iglesia. Por 2 tristes pesos. Cosas tan insignificantes, pero cuentan mucho. Cosas que pensamos nadie va a notar, nadie se va a dar cuenta, cuentan mucho. A mí me da mucha alegría y ahorita lo contemplé otra vez y todavía cuando estábamos empezando la misa lo vi, porque hubo algunos que llegaron tarde, pero no es pedrada. Vi que llega una familia completa con sus hijos. Llega el papá, la mamá y los vi ahorita entrar. Vi un papá que entró con sus 2 niños, llega, escogen el lugar, se sientan y el papá da unas indicaciones y los niños se sientan. Ese testimonio se les va a quedar para siempre a estos niños. Y cuando ellos crezcan, si su papá ya no viene a misa o si su papá ya no lo tienen porque Dios lo llamó a su presencia, ellos solitos van a venir a misa. Aquí era donde me traía mi papá, o mi papá o mi mamá me llevaban a misa. Y ese testimonio lo van a guardar siempre y ellos solitos van a buscar la misa. ¿Por qué? Porque así me enseñaron mis padres. Esta fue la fe que me enseñaron, esta fue la forma de vivir la fe, ese fue el testimonio de ellos. Esto es lo que yo aprendí y así lo sigo viviendo. Es importante entonces, mis hermanos, ese buen testimonio en nuestra vida, con actos tan pequeños pero tan significativos. ¿Cómo responderle entonces a Dios?
con ese deseo de dar un buen testimonio. Y con esas palabras del Salmo responsorial, chequen en su hojita cuál era la respuesta que decíamos en el Salmo. ¿Cómo era? Creo que nada más los de allá vieron. ¿Cómo dice? Eso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para dar un buen testimonio. Hoy el Señor espera de mí, como lo esperó de Juan el Bautista, un buen testimonio. Juan le respondió con su vida. ¿Cuántos de nosotros somos capaces o seremos capaces de responderle también al Señor con nuestra vida? Por lo pronto le decimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que al despedirnos, al salir de este templo, podamos decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad en la semana que estoy empezando. Aquí estoy para hacer tu voluntad hoy domingo. Hay muchos que me están viendo, y ante todos esos que me están observando, quiero dar el mejor testimonio. Cuidado con nuestros enojos, cuidado con nuestros insultos, cuidado con nuestras palabras hirientes, cuidado con nuestras miradas despectivas, porque un mal testimonio daña a quienes nos rodean. Que vivamos y disfrutemos ese testimonio de vida que el Señor nos invita y que nos lo deja en el Evangelio. Que el Señor nos mantenga firmes en la fe y construyendo cada día mejor nuestra iglesia por el testimonio que todos demos.